Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amados. Abacados, el bien de Abraham, el bien de Jacob. Así como Jacob oró y se sintió indigno de toda misericordia, de toda benevolencia, a elegir esta tefilá. No es que somos osados al elevar esta tefilá siendo pecadores. Vamos a asistir por los méritos de nuestro Mashiach, Yeshua, confiando en tus promesas. Amén. Tú dijiste que oiría toda palabra que salga de nuestra boca. Y vamos a tu presencia contritos y humillados, porque somos indignos de tu misericordia. Amén. Está en tu presencia, en tu chiquina, es como estar desnudo, porque tú conoces todas las intenciones de nuestro pensamiento y de nuestro corazón. Amén. Estamos aquí ante ti porque solicitamos tu ayuda, porque queremos cambiar. Amén. Ya no podemos más con esta carga que solo tú puedes aliviarla. Amén. Te lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Amén. Por sentarse, amados. Bueno, Shabbat Shalom a todos, amados. Me regocijo nuevamente de poder verlos a todos ustedes. Y pronto estaremos todos juntos nuevamente. Amén. Danos ese abrazo caluroso del venezolano que estamos acostumbrados a dar. Abrazo y besos a cada uno. También damos pues saludo a nuestras congregaciones hijas, la de Bellahok, los Tequis, allá los Morim, el hermano Guillermo Joyce y su esposa Jessie. También a nuestra hija allá en Maracaibo, a la congregación Bethlehem, con su rey, el hermano Yohanan, hijas, Besacaz. También a nuestros hermanos de la isla de Margarita, también a su pastor Santiago y también la otra congregación en Margarita del hermano David. A todos ellos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bien, deseo comenzar esta parashá con el versículo 9 al 12
del capítulo 32. Y dice, y dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Eterno, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré bien. Y digno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que me has mostrado a tu siervo. Pues con solo mi callado crucé el Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaf, porque yo tengo miedo. O sea que venga y me hiera a mí y a las madres o los hijos. Y tú dijiste, de cierto te haré bien, y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Amén. Amado, esta oración de nuestro Padre Jacob está basada en 3 cosas fundamentales. Primero, en la confianza en las promesas. Amén. Tú me dijiste. 2, la humildad. Soy indigno de tu misericordia. Y tercero, la sinceridad. Le tengo miedo a mi hermano Esaf. Vemos a Jacob en esta tefilá desnudo delante del Eterno. Así han de ser nuestras tefilot, nuestras oraciones basadas en estos puntos básicos. La confianza en su palabra, y si nos ha prometido algo el Eterno, tengamos la confianza que Él la va a cumplir. Amén. 2, ir a la presencia, a su Shekhinah, contristo y humillado, porque somos indignos de su misericordia. Y tercero, delante de Él debemos estar como desnudos, con toda la sinceridad del mundo. ¿Por qué? Porque Él conoce las intenciones y los pensamientos de nosotros. Amén. Para Jacob era la hora de la verdad. Esaf tenía el poder y además tenía el deseo de matarlo. La razón por la que Jacob había vuelto a la tierra prometida era por algo divino, por una orden divina. Amén. Jacob no podía confiar en su propia fuerza ni en sus propios méritos, sino solo en la misericordia y las promesas que el Eterno para su vida. Permítame decirle que Jacob tampoco escondía su temor, tenía miedo, le tenía miedo a Esaf, a su hermano. Pero con plena sinceridad sacó a la luz lo que había en su interior, sin fingir, sin aparentar algo que no era. Hay una enseñanza que ha salido por el mundo cristiano que dice que solamente con
confesar la palabra de Dios, obviamente, todo el tiempo y no hablar de lo negativo en ningún momento para poder lograr éxito, tener éxito en todas las circunstancias. Yo difiero en algo. Es verdaderamente, es cierto y muy bueno, obviamente, que confesar la palabra de Dios en todo momento es bueno. Claro. Pero hay algo que hay que sacar a la luz, la verdad, las cosas negativas que existen y ser sincero delante del Eterno. Amén. Ojo, oye, delante del Eterno, no ir de mano en mano, de hermanas y hermanas, llevando cosas negativas, quejándose, no, es delante del Eterno. Amén. Hashem aprecia más nuestra sinceridad que nuestra fe fingida, como dice Timoteo. Pero el propósito de nuestra intuición es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Y según el Timoteo también dice, porque tengo presente la fe no fingida que hay de ti en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Amado, no vale la pena intentar de fingir ante el Eterno, porque Él conoce nuestro pensamiento, las intenciones de nuestro corazón. Amén. Si tenemos temor, es mejor no ocultarlo, sino ser sincero delante de Él y contarle todo. Hermano, en la luz está la fuerza. Amén. En la verdad está la victoria. En lo primero, en los momentos críticos, no podemos estar buscando palabras, frases religiosas para aparentar algo que no es. Tenemos que ser espontáneos, como debemos de ser delante del Eterno, sinceros. Amén. Seamos sinceros y oremos al Eterno que nos ayude en nuestra debilidad, como está escrito en Romanos 8:26, que dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Ruach mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Y según el Corintios 2:6 dice, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia por amor al Mesías. Amén. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Mateo 6:30 dice, y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Observemos, como dice Pasuk, aquí no dice que Eloa
que Dios va a vestir al hombre de mucha fe, sino a los de poca fe. Amén. Pero después que Hashem les dé de la fe que tú necesitas, debes ahora mantenerla, ejercitarla para que se nivele a la altura y que Hashem pueda decir: entra en mi aposento, Amén. hombre de una vida y fe estable. Amén. Amén. En nuestra debilidad está la fuerza, Amén. porque allí desarrollamos una relación de dependencia y de confianza en el Shaddai, en el Todopoderoso, como ya Él está en nosotros. Observa la situación de Jacob. Hashem había puesto a Jacob en esta situación de crisis. Detrás de él estaba Labán, ¿verdad? El que siguió para allá sabrá que detrás venía Labán. Y delante de él estaba la promesa de ir a la tierra prometida. Amén. Pero estaba acompañada con un peligro eminente de muerte. Su hermano Esaf estaba esperándolo. No tenía más remedio que unirse más con el que le podía ayudar y se cae de la prueba, de la prueba, como está escrito. ¿Quién te saca a ti de la prueba? Veamos qué dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vida de escape, a fin de que podáis resistirla. Amén. Amén. Oración. Al principio dije que Jacob había vuelto a la tierra por un mandato divino. Versículo 9 dice: vuelve a tu tierra, a tus familiares, y yo te haré bien. Este mensaje, o este pasaje contrasta con el que recibió nuestro padre Abraham, allá en el versículo 1 del capítulo 12 de Génesis, que dice: vete de tu tierra, entre tu parentela y de la casa de tu padre. Pareciera algo muy contraste, ¿verdad? Estos son los dos mensajes que el Eterno está dando ahora, en el tiempo de la vuelta del Galuch, de la vuelta del exilio, de todos aquellos que son descendientes de Jacob, pero cuyos antepasados se asimilaron entre las naciones gentiles. Yo digo que ha llegado para nosotros el momento de salir de la identidad nacional donde nacimos y volver a la identidad nacional israelita.
Amén. Aunque todavía no es posible ser ciudadano israelí, pero delante de los ojos de Hashem somos de su pueblo. Amén. Entonces, amado, es ahora el tiempo de dejar de identificarse con la familia gentil y retornar a la familia de Israel y a las sendas antiguas. Como aquí muchos, la mayoría, han llegado con esa perspectiva de ir a las raíces hebreas de su fe. Porque creen en Dios, el Dios de Israel, aunque no lo llamen así. Creen en su Hijo Yeshua, le dicen Jesucristo, aunque no es su nombre. Y viene con ese deseo de saber más. Y siempre le digo a todos, debemos tener mucho cuidado de cuando vengamos acá, vas a tener ataques, lamentablemente. No es que yo estoy profetizando que lo vayas a tener, no, sino que es verdad. Porque ¿qué pasa? Que el enemigo sabe que está saliendo de lo que es lo pagano, las tinieblas, y estás buscando ir hacia la luz, en Sof, a la luz eterna, que es nuestro Padre Celestial. Entonces vas a tener problemas. Pero hay algo que debes también de saber, que cuando tú vienes acá, aquí vas a tener una cobertura. Y no la mía físicamente, puedes tenerla, obviamente, pues, de quien vas a tener es de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amén. Si no hace estos dos movimientos, no vas a poder recibir todo el bien que el Eterno quiere darle, que desea darte en este tiempo profético en el cual nos ha tocado vivir, como está escrito en Hebreo, capítulo 11, 24 al 26, que dice: por la fe de Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayor riqueza en lo propio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Amén. Mateo 5, 11 y 12 también dice: dichosos seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, porque por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Algo que sea. Estamos analizando el versículo: y tú me dijiste. Y tú dijiste: de cierto te haré bien, y haré tu descendencia como las arenas del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. En esta oración de Jacob Avinu hay una síntesis de las palabras
proféticas que fueron pronunciadas anteriormente sobre Abraham, según Génesis 22, 17, también 28, 13 y 15. Ahí podemos ver la síntesis de las palabras proféticas. Sin embargo, vemos que no es igual, no es exactamente igual. Cuando habló con Abraham, dijo que su descendencia iba a ser como la arena en la orilla del mar. Pero aquí solo se menciona la arena del mar. La arena en la orilla no es la misma que la que está dentro del mar. Escuchen esto, amados. La arena en la orilla representa a los hijos físicos de Abraham, que no son asimilados por las naciones gentiles. La arena dentro del mar son todos aquellos descendientes de Jacob que han perdido su identidad en las aguas de las naciones. Es interesante notar que cuando ahora se trata de la vuelta de Jacob en su diáspora, viene de afuera hacia la tierra prometida, lo más destacado es la descendencia como la arena del mar. ¿Me siguen? Amén. Esto nos enseña que en el momento de la vuelta a la tierra de los hijos de Israel, en los últimos tiempos, la descendencia de Jacob, que se ha mezclado entre las naciones, es mencionada de una manera especial delante del Eterno. Y esos somos todos ustedes realmente. Amén. Jacob está orando, esa oración que hicimos al principio, está orando por sus descendientes. Amén. Que iban a ser como la arena del mar. Amados, esto implica que él está orando por todos aquellos que iban a mezclarse con las naciones y que en el momento del regreso de los judíos a las tierras de Israel iban a reaparecer y volver a su familia verdadera, la familia de Israel. Amén. De la misma manera como la descendencia de Jacob estaba en peligro de extinción por ese eminente enfrentamiento con Esaú. Los hijos de Jacob que han estado mezclados entre las naciones y que ahora están redescubriendo, sea la palabra, redescubriendo su verdadera identidad, están en peligro muy grande con el enfrentamiento con el sistema romano, gregoriano, descendiente de Don Besaf. La oración de Jacob por su descendencia hará que los hijos finalmente venzan sobre el falso sistema del cristianismo romano y del resto del paganismo para que vuelvan a la casa sanos y salvos durante la gran tribulación. Amén. Como está escrito en Revelación, Apocalipsis 7, 9, 10, que dice:
Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas de las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestido con vestidura blanca y con palmas en la mano, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado su vestidura y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Amén. Amén. Amén, amado. Baruch Hashem. Versículo 24-25 de la Parashá, capítulo 32. Dice: Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se le dedicó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Interesante este episodio en la vida de Jacob. Yo pienso que tiene que ver mucho con nuestra vida cotidiana. Esa lucha que día tras día tenemos y luchamos con ángeles. Pero veamos a ver cómo lo plantea aquí la Parashá. Jacob había dado una promesa cuando huía de su hermano, de que el Eterno iba a ser su Dios. Génesis 28-21 dice: y si volviere en paz a casa de mi padre, Adonai será mi Dios. Amén. La pregunta que nos viene es que no lo era antes. Elohim no era su Dios antes. Claro que sí. Pero hay algo obvio que Jacob no había dado todo su corazón al Eterno. Hashem estaba interesado en llegar a él solo, a su corazón. Ahora las circunstancias habían llegado hasta el punto que ya no quedaba más remedio que enfrentar la situación y rectificar lo que había hecho mal desde el principio. Jacob había engañado a su hermano, a Sab. Yo sé que hay muchas interpretaciones con respecto a esto, a este pasaje, pero no podemos poner en duda que Jacob había engañado a su hermano. Y ahora tenía que enfrentar la consecuencia de esta realidad y no huir más. Amado, la huida
el huir de los problemas no los resuelve. Si tú huyes de los problemas, no se van a resolver. Hashem siempre nos llevará de vuelta al punto donde hemos huido de nuestra responsabilidad. ¿En qué punto de tu vida debes rectificar? Debemos ir a ese punto para poder rectificar. ¿Para qué? Para que aprendamos la lección de ser maduros y responsables de nuestros hechos y para que podamos rectificar de nuestros errores. Todavía Jacob dominaba su propia vida porque era un hombre sumamente fuerte, tanto físico como levantarnos para colocarnos, quitarnos ese corazón de piedra y colocar un corazón de carne. Parece ser que Jacob confiaba en sus propias fuerzas y en su propia inteligencia. ¿Por qué envió? Porque piensa bien, ¿por qué envió Jacob los animales, todos esos animales, y a cada persona delante de él? Él se quedó atrás. Era una estrategia, obviamente, y muy astuta que estaba empleando Jacob. Empleando su inteligencia, su astucia. ¿Quién me sigue? No que son cuatro. Hay mayoría, ¿no? Mediante sobornos intentaba ganarse el favor de Esaú. Envió ovejita, mulo, después camello, o sea, de a poquito, el más pequeño, el que decide y el más grande, para que su hermano Esaú abriera los ojos, la codicia y yo perdonara. Pero aquí, humanamente, es decir, humanamente por medio de su astucia, aunque muchos dicen, no, esto es diplomacia. Bueno, por eso, pero esas cosas no eran suficientes para aplacar la ira de Esaú. El problema en el enfrentamiento con Esaú era el corazón de Jacob. Y Jacob no estaba listo para enfrentar a Esaú. No se había rendido totalmente ante el Eterno y tenía demasiada confianza en ese modo. Era demasiado fuerte, física e intelectualmente. Y ese fue el problema de Jacob. Y quizás ese es el problema que muchas veces tenemos nosotros, el intelecto. Colocamos nuestro intelecto en la balanza de la Torah, de lo que Hashem quiere para con nosotros. Es que ya yo he pedido a Dios muchas veces, no me concede nada. Espero, ¿ya para qué? ¿Sabe cuando digo esperaron? ¿Alguna matriarca
para tener un hijo, 20 años. Ahora veo, no se voy a estar viejito para que el Eterno me complazca. Confía en Él. Amén. Y si sentiste que Él te lo dijo, Él lo va a cumplir. ¿Qué sucedió? Oye, el Eterno le dice que queda hasta el último momento, hasta lo último para poder seguir corriendo. Ahora yo voy a quitar el último recurso, tu propia fuerza, para que no pueda correr más. Y vendrá esa por ti y tendrá que enfrentar la situación y confiar en Hashem, no en tu propia capacidad. La lucha entre el ángel y Jacob fue una lucha de poder. ¿Quién va a dominar a la vida de Jacob? ¿Hashem o Jacob? El ángel no pudo dominar a Jacob. Era demasiado fuerte en sí mismo. Ahora, recordemos lo que los ángeles son enviados por Jesús cada vez para efectuar una obra suya en la tierra. Amén. ¿Cuál fue la misión de este malaj? Que levantar la autosuficiencia de Jacob y hacer que se sometiera de una vez por todas al Eterno. Amén. Que dejara de confiar en sí mismo, en su poder, en su riqueza, en su intelecto, y ser dependiente de nuestro Padre Celestial. Amén. Pero cuando no pudo con Jacob, el ángel, ¿qué hizo? Le dio un golpe, un fuerte golpe, en el lugar más fuerte del cuerpo, en el cuerpo del hombre, que es el músculo del fémur. Aquí hay enfermera, hay médico, saben que es así, ¿verdad? Hay una de otra. Entonces, fue el último recurso que tenía el ángel, dañar el punto más fuerte de su cuerpo. Y esa fue la gota que hizo rebosar el vaso. Ese golpe era suficiente para quebrantar la autosuficiencia de Jacob. Ahora vamos a otra parte que tiene que ver algo también, pero vamos a la porción de los profetas, al Haftarah, o sea, el libro Oseas, no Osea, el libro Osea, 12, 2 a 5 dice: el Eterno tiene también contienda con Jehudá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el talón, en su madurez luchó con el Elohim. Sí, luchó con el ángel y prevaleció, lloró y pidió su ayuda en Betel. Le encontró y allí él habló, el Eterno habló con nosotros. Sí, el Eterno, Dios de los ejércitos, Yuhé Bajé, bendito sea, es su nombre. Amén. Este texto nos muestra que Hashem
no estaba conforme con los caminos de Jacob, hasta que fue quebrantado y pidió ayuda. La palabra hebrea que ha sido traducida como prevaleció es la palabra va-yugal. Discúlpame, pero me están haciendo alguna seña, pero yo con este aro no veo nada, así que lo siento mucho. ¿Perdón? Ah. Bueno, ok. Bueno, estamos en vivo. Entonces decía pues que la palabra hebrea traducida como prevaleció es la palabra va-yugal, que viene de la raíz yagol, que significa poder, el verbo, poder, tú puedes, vencer, prevalecer y sufrir. Así que se podría traducir como luchó con el ángel y venció. La victoria fue no cuando él prevaleció. La victoria fue cuando se levantó y reconoció su necesidad de ayuda. Finalmente, hubo un encuentro muy importante en Betel, donde Jacob pudo cumplir sus 3 promesas que había dado cuando huía de su hermano. La promesa que le dijo al Eterno. Versículo 26-27 dice: entonces el hombre dijo, suéltame, el ángel dijo, suéltame porque raya el alba, pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él dijo, ¿cómo te llamas? Él respondió, Jacob. Jacob fue quebrantado por el golpe que le dio el ángel. Jacob ha dado a sus siervos, a su familia, y se había quedado solo. Pero con su propia fuerza. Y Hashem quería que se despojara también de su propia fuerza. No solamente haber dividido el campamento, haber dejado ir a su familia, haberse quedado solo, sino que también Hashem quería, ¿verdad?, que se despojara de su fuerza, de su intelecto. Muchas veces nos hemos encontrado solos, sin familia, sin ningún tipo de ayuda, solamente con la fuerza como hombre o como mujer. Pero Hashem quiere aún más de nosotros. Amén. En ese momento vemos que Jacob llora y le pide una ayuda desesperada para poder seguir adelante. Y el ángel le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Estás dispuesto a reconocer
quién eres, dispuesto a enfrentar la verdad de quién verdaderamente eres. ¿Cómo te llamas? Y él responde, me llamo engañador. Hashem quería llegar a ese punto en su vida, a ese punto tan importante para el ego, a ese punto tan importante para su cambio, el cambio de su vida, a punto de confesar quién verdaderamente era en sí mismo. Soy un engañador, dijo. Pregunto yo, ¿y tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Idolatría? ¿Fornicador? ¿Cómo te llamas? ¿Mentiroso? ¿Adúltero? ¿Cómo te llamas? Imagínate todo lo que venía a la mente de Jacob en ese momento. ¿Por qué fue llamado engañador? Porque tomó a su hermano por el talón, el kef. Porque quitó a su hermano la primogenitura por la venta de un plato de lenteja. Porque engañó a su padre y robó la bendición de su hermano. Y esa era la razón por la cual esa venía contra él, porque era un engañador. A veces el Señor nos demanda a Esaf. A veces demanda ángeles que luchen contra ti, para que te despojes de todas estas cosas. Amén. ¿Cómo te llamas? Que tiene que confesar, que tiene que decir tú a Eterno. Yo soy tal cosa. Yo soy el qué cosa. Y déjame decirte que en ese punto de confesar, lo que tiene que confesar al Eterno, ese es el preciso punto, está la victoria. En el reconocimiento de nuestros errores está la victoria. Amén. En el quebrantamiento está la victoria. Amén. Yo soy Jacob, soy engañador, si he fallado al Señor. Y Jacob sigue llorando. Y seguimos llorando delante del Eterno, confesando nuestros errores. ¿Qué me sigue? La tipología que estoy tratando de hacer. Tengo que reconocer quién soy. Toda mi vida muestra que he sido un engañador. Y he sido engañado. ¿Quién no ha sido engañado? Consecuencia de tu engaño. Porque lo que sembré con mi hermano Esaf y mi padre Isaac
yo he recogido con mi suegro, Labán. Mi vida ha sido un engaño y ya no me queda fuerza para seguir huyendo. Y me voy con esta pata hinchada, pues. No me queda fuerza para seguir huyendo. Ese es el lugar de la verdadera conversión, amado, de arrepentimiento de este hombre. Nuestro jefe Yeshua dijo: el que pierde su vida, la perderá. Perdón. Si piensa que el Eterno la tiene cogida contigo por las diversas situaciones y circunstancias en las cuales estás viviendo, busca el libro de Job. Mamá, busca el libro de Job, que siendo un varón perfecto y recto y temeroso de Hashem y apartado del mal, al final, no voy a echar la historia completa, al final el Eterno le retribuyó 3, 4, 5 veces más. También pensemos en Simeón y Leví. Fueron los que comandaron la masacre a los que macillaron el nombre de su hermana Dina. Ahora, pregunto, ¿quién tuvo la responsabilidad del templo? Y de ser sacerdote. Nuestro pueblo, que estuvo en el privilegio de tener la Torá, y de los judíos viene la salvación. Amén. De los judíos viene la salvación. Amén. Amén. Para que se escuche ya en el cielo. Amén. Pero por cuántas pruebas el Señor lo hizo pasar. Hasta el sol de hoy, todavía, nuestro pueblo es perseguido. Hay antisemitismo en el mundo. A pesar de tener libertad, tenemos persecuciones, amado. Y finalizo cuando entendamos esto, que las pruebas de Dios son para mejorar nuestra vida, entonces empezaremos a hacer bendición para otros, como la promesa dada a Abraham: por medio de ti será bendita toda la nación. Amén. Shabbat Shalom. Bueno, esperamos pues que esta transmisión haya sido de su agrado, y pues queremos pedir un pequeño favor. Yo sé que esta palabra ha llegado a los corazones de muchas personas. Amén. Y solamente le pedimos un pequeño favor, porque cuando vea este video, le des like, toque la campanita para que nos des un puntaje, punto, algo así. Ajá. En YouTube y también en que se pueda, es una buena idea, amado. Y esto para todos ustedes, que nos suscribamos a YouTube. Vamos a ya hoy
que vamos a ir temprano, vayamos a nuestra casa y después de las 6, ¿no? Dejamos de dejar vamos, prendemos la computadora, buscamos YouTube y buscamos para suscribirnos en la página Bellaco, piso, no, ya va, ¿cómo es? Sinagoga, piso, Bellaco, piso, perdón, sinagoga, piso, piso, Bellaco, arroba, bueno, ustedes me entendieron. Lo que pasa es que yo soy un poquito, bueno, usted sabe. Bueno, amado, bendiciones y shalom, Shabbat shalom. Aquí todo el mundo desea un Shabbat. Ajá, eso. Ahora son